Vamos a continuar con nuestro congreso. Eh, a continuación escucharemos al profesor Michael Stöber, presidente de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas, con una ponencia sobre las nuevas medidas contra la elusión fiscal en el derecho tributario alemán, europeo e internacional. El profesor Stöber es abogado de la Universidad de Bonn. Hizo su doctorado y postdoctorado en la Universidad de Marburg. Ha sido profesor titular de la Universidad de Constanz y posteriormente cambió a la Universidad de Marburg y desde el año 2015 es profesor de la Universidad de Kiel. Es el presidente también del Instituto de Derecho Civil y Derecho Tributario de la misma universidad y nos acompaña hoy con esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Gabriel Barreto por esta muy amable introducción. Y el tema de mi ponencia de hoy son nuevas medidas contra la elusión fiscal en el derecho tributario alemán, europeo e internacional. Un tema que es en el momento muy importante en todo el mundo, en todos los países. El problema de la erosión de la base fiscal y de traslado de beneficios, en inglés, Base Erosion and Profit Shifting, o abreviado BEPS, afecta a casi todos los estados del mundo y les provoca considerables pérdidas fiscales. El término BEPS se refiere sobre todo a las medidas de ahorro y evasión fiscal o ilusión fiscal, mejor, de las empresas activas internacionalmente con las que los beneficios generados en un país con un impuesto elevado se trasladan a otro país con impuestos bajos. Reconociendo que el problema de BEPS solo puede abordarse eficazmente mediante una acción concertada de todos los estados interesados, los países del G20 habían pedido a la OCDE que elaborara medidas apropiadas, tras lo cual presentaron un plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, o un plan anti-BEPS, en el año 2013. El plan de acción recomienda, entre otras medidas anti-BEPS, como punto de acción 12, normas obligatorias de información en cuanto a mecanismos por la planificación fiscal agresiva. Esta recomendación fue aplicada por la Unión Europea en 2018 a través de una directiva que debía ser transpuesta a la legislación nacional por los Estados miembros. Alemania cumplió esta obligación en el año 2019 con la introducción de los parágrafos 138d y siguientes del Código Tributario General, Abgabenordnung. En la primera parte de mi intervención hablaré de la obligación de notificar los mecanismos de planificación fiscal transfronterizos. Además, tras el plan de acción anti-BEPS de 2013, los G20 y la OCDE han estado trabajando en un marco inclusivo, en inglés Inclusive Framework, a partir de 2016, que por un lado, en el así llamado pilar primero, establece nuevas reglas sobre la asignación de derechos de imposición entre los distintos estados, especialmente en lo que respecta a los beneficios de las empresas internacionales en la economía digital. Y por otro lado, en el así llamado Pilar 2, contiene normas sobre una imposición mínima global. De ello hablaré en la segunda parte de mi ponencia. La obligación de
notificar los mecanismos fiscales transfronterizos será el tema de la primera parte de mi ponencia. Como ya mencioné, en el Plan de Acción Anti-BEPS de la OCDE y G20 del año 2013 se recomendó, entre otras medidas, normas obligatorias de información en cuanto a planificaciones fiscales. Esta recomendación se basa explícita y acríticamente en los reglamentos ya existentes desde muchos años en los países anglosajones, como Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Siguiendo el plan de acción anti-BEPS de la OCDE y G20, el legislador europeo, la Unión Europea, promulgó una directiva por la que se modifica la ya existente directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, que exige a los Estados miembros de la Unión Europea que promulguen normas que obliguen a los denominados intermediarios a presentar información sobre determinadas planificaciones fiscales transfronterizas a las autoridades fiscales nacionales competentes. Según el considerando segundo de la directiva, el objetivo principal de la obligación de información es permitir que las autoridades públicas de los Estados miembros puedan reaccionar rápidamente ante las prácticas fiscales nocivas y colmar las lagunas existentes mediante la promulgación de legislación o la realización de análisis de riesgos adecuados y de auditorías fiscales. Alemania transpuso esta directiva con la introducción de los parágrafos 138d y siguientes del Código Tributario General, Abgabenordnung, que entraron en vigor el 1 de enero de 2020. La directiva de modificación complementa la directiva ya existente relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad con el artículo 8 bis ter y con una serie de disposiciones complementarias. De conformidad con dicho artículo, cada Estado miembro debe adoptar las medidas necesarias para exigir a los intermediarios que presenten a las autoridades fiscales competentes nacionales la información en relación con ciertos mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha en que el mecanismo sea puesto a disposición. Solo están sujetos a la obligación de información mecanismos transfronterizos, es decir, mecanismos que afectan a la jurisdicción fiscal de un Estado miembro de la Unión Europea y al menos de otro Estado. Por lo tanto, no se incluyen los mecanismos puramente nacionales. Además, un mecanismo solo está sujeto a notificación si contiene al menos una de las señas distintivas enumeradas en el anexo de la Directiva Europea. La directiva obliga a los Estados miembros a establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento con la obligación de notificación. La legislación alemana prevé una multa de hasta 25.000 euros. Los destinatarios principales de la obligación de información son los intermediarios. De acuerdo con la definición jurídica de la directiva, un intermediario es cualquier persona que diseñe, comercialice, organice o gestione la ejecución de un dibujo o modelo transfronterizo notificable, pero también cualquier persona que, teniendo en cuenta los hechos y circunstancias pertinentes, sepa o debiera razonablemente haber sabido que ha prestado asistencia, apoyo o asesoramiento en relación con un mecanismo de planificación fiscal. El grupo de personas así descrito incluye sobre todo asesores fiscales y abogados externos que asesoran al contribuyente en relación con la planificación fiscal, pero también asesores internos de una empresa. Un requisito previo para ser clasificado como intermediario es, por supuesto, que la persona tenga la relación con un Estado miembro de la Unión Europea descrita con más detalle
en la directiva, es decir, personas que solo tienen relaciones con estados terceros fuera de la Unión Europea no están sujetos a esta obligación de información. La directiva permite que un Estado miembro exima a los intermediarios de la obligación de información si la obligación de información con arreglo a la legislación nacional de ese Estado miembro viola un deber legal de confidencialidad. En este caso, y también en caso de que no exista ningún intermediario, sin embargo, la directiva establece una obligación subsidiaria de información por parte del propio contribuyente. La información que debe presentar la persona obligada incluye información sobre la identidad del contribuyente, así como información sobre los signos distintivos y el contenido del mecanismo fiscal pertinente. Esto significa que el informe debe ser personalizado y no puede ser anónimo. Con el fin de determinar las características de un mecanismo de planificación fiscal que dan lugar a una obligación de información, el legislador europeo ha utilizado una técnica de regulación que a su vez se toma prestada de la legislación anglosajona, como toda esta figura de la obligación de información, pero que es muy poco habitual en el derecho continental europeo y en particular en el derecho alemán. El anexo de la directiva enumera las así llamadas señas distintivas genéricas de la categoría A y las señas distintivas específicas de las categorías B a E. Los sellos genéricos se caracterizan por el hecho de que están vinculados a determinadas circunstancias en las que se desarrolló, comercializó o aplicó la planificación fiscal. Entre las características genéricas mencionadas en la categoría A figuran el acuerdo de una cláusula de confidencialidad relativa a las ventajas fiscales, la dependencia de la remuneración que debe pagarse al intermediario del importe de la ventaja fiscal, o también la normalización de la documentación o la estructura del mecanismo con el resultado de que éste esté a disposición de más de un contribuyente pertinente. Por otra parte, los sellos distintivos específicos se centran en determinados contenidos o efectos legales de los mecanismos. Entre las características específicas de la categoría B configuran la adquisición de una empresa deficitaria para utilizar las pérdidas a fin de reducir la presión fiscal y la conversión de la renta en tipos de renta menos gravados. En la categoría B-C, los pagos transfronterizos deducibles a una empresa asociada en un territorio fiscal en el que no se pagan impuestos o se pagan impuestos bajos. Y la exención de la doble imposición para el mismo tipo de renta en diferentes territorios fiscales. En la categoría D, las diferentes formas de evasión de la legislación de la Unión Europea o de los acuerdos sobre el intercambio automático de información o la explotación de la ausencia de tales legislación o acuerdos. Y en la categoría E, entre otras cosas, la transferencia de activos intangibles que son difíciles de valorar. Un mecanismo ya debe notificarse si solo presenta una única de las características enumeradas en el anexo de la directiva. No obstante, cabe señalar que los sellos genéricos enumerados en la categoría A, los sellos específicos de la categoría B y determinados sellos específicos de la categoría C solo pueden tenerse en cuenta si cumplen la así llamada prueba de la ventaja principal. Este es el caso si puede determinarse que la principal ventaja o una de las principales ventajas que una persona puede razonablemente esperar de un mecanismo es la obtención de una ventaja fiscal. El cumplimiento de una de las características genéricas mencionadas en la categoría A, de una de las características específicas de la categoría B o de determinadas características de la categoría C, no implica, por tanto, la obligación de informar por sí sola, sino únicamente si además el objetivo principal del mecanismo consiste normalmente en obtener una ventaja fiscal.
Una normativa nacional alemana que obligue a los asesores a informar sobre una planificación fiscal del cliente sería inconstitucional por violación del derecho fundamental de la libertad de profesión consagrado en el artículo 12 de la Ley Fundamental. Tras la introducción de la obligación europea de información mediante la Directiva de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que el Tribunal Federal Constitucional, el Bundesverfassungsgericht alemán, ya no exima el derecho de la Unión, examina el derecho de la Unión Europea y las disposiciones nacionales que transponen el derecho europeo desde el punto de vista de los derechos fundamentales de la ley fundamental alemana, de acuerdo con su jurisprudencia establecida, siempre que la Unión Europea garantice en general una protección de los derechos fundamentales que corresponda esencialmente a la protección ofrecida de forma indispensable por la ley fundamental alemana. Con la introducción de una obligación europea de información, la reciente tendencia altamente preocupante continúa siendo que las medidas en el ámbito del derecho fiscal, que son problemáticas en virtud del derecho constitucional nacional, como esta obligación de información, son simplemente llevadas a nivel de la Unión Europea por el gobierno alemán en cuestión y, por tanto, retiradas del escrutinio sobre la base del derecho constitucional nacional. De acuerdo con lo anterior, las disposiciones de la directiva sobre la obligación de información y las disposiciones nacionales que deben adoptarse para su aplicación no pueden examinarse a la luz de los derechos fundamentales de la ley fundamental alemana. Sin embargo, estas normas deben estar en consonancia con el derecho primario de la Unión Europea, se puede decir con el derecho constitucional europeo. A este respecto, la cuestión de la competencia legislativa de la Unión Europea se plantea en primer lugar. El legislador europeo ha basado la adopción de la directiva por la que se introduce una obligación de información en la cláusula general del artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE. Según este artículo, la Unión Europea puede adoptar por unanimidad las directivas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan una incidencia directa en el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior. Como ya expuse, la obligación de notificación tiene el fin de contrarrestar la considerable disminución de los ingresos fiscales en los Estados miembros. El objetivo principal es proteger los ingresos fiscales de cada una de las haciendas nacionales. Es evidente que la garantía de los ingresos fiscales de las haciendas nacionales no tiene ninguna relación con el mercado interior común y que, por tanto, la Unión Europea ya carece de competencias reguladoras. Ya por este aspecto es inconstitucional, incompatible con el derecho europeo esta directiva con la obligación de información. Por lo que se refiere a la compatibilidad del deber europeo de información con las libertades fundamentales de TFUE, dicha obligación está explícitamente vinculada a los regímenes transfronterizos. Por lo tanto, es probable que disuada a los contribuyentes y asesores de ejercer las libertades fundamentales pertinentes, por ejemplo, las libertades de establecimiento y de capitales, por medio de acuerdos transfronterizos y por lo tanto conlleva una restricción de las libertades fundamentales. Esta restricción no se puede justificar ni por el objetivo de garantizar una supervisión fiscal efectiva, ni por el objetivo de combatir abusos fiscales, puesto que no todos los mecanismos fiscales que tengan una de las características enumeradas en el anexo de la directiva pueden clasificarse como abusivos. Así pues, la obligación de información viola las libertades fundamentales del TFUE. Hasta ahora se ha prestado poca atención a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el debate sobre la obligación de notificar las planificaciones fiscales.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales tiene el rango de derecho primario de la Unión, es decir, tiene prioridad sobre las directivas como derecho secundario. Por lo tanto, las disposiciones de la directiva sobre la obligación de información también deben ser evaluadas por la Carta de los Derechos Fundamentales. El Tribunal Europeo reconoce el derecho de cada contribuyente a establecer sus circunstancias de tal manera que pague el menor impuesto posible. El Tribunal Europeo concede expresamente al contribuyente el derecho a organizar su actividad de manera que mantenga su responsabilidad fiscal dentro de unos límites. Por ende, puede justificarse un derecho fundamental a la minimización fiscal que, en lo que se respecta a la fiscalidad de una empresa, puede derivarse de la libertad empresarial del artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Esto incluye el derecho de toda empresa a disponer libremente de sus recursos financieros dentro de los límites de su responsabilidad por sus propias acciones. Sin embargo, por encima de todo, la obligación de información con arreglo a la directiva viola las libertades de elección, de profesión y de empresa previstas en los artículos 15 y 16 de la Carta. La obligación de información, que afecta en particular a los abogados y asesores fiscales, supone una invasión profunda de la relación con el cliente y del deber profesional de la confidencialidad, y por lo tanto limita gravemente la libertad para ejercer la respectiva profesión. Al mismo tiempo, se pide a los profesionales que realicen tareas públicas gratuitas. La obligación de información exige que los abogados y asesores fiscales revelen a las autoridades fiscales las estructuras fiscales que hayan desarrollado o al menos hayan recomendado en el ejercicio de su actividad profesional y en cuya protección contra el acceso de terceros, incluyendo el Estado, tengan un interés legítimo. Incluso el nombre del contribuyente debe ser revelado, lo que afecta a la obligación de confidencialidad que es esencial para el ejercicio de las profesiones de asesoramiento fiscal y jurídico. Es cierto que un Estado miembro está autorizado a eximir a un intermediario de la obligación de información si su cumplimiento constituye una violación del secreto profesional, con arreglo a la legislación nacional. En Alemania, sin embargo, el deber de confidencialidad impuesto a los abogados y asesores fiscales solo incluye los secretos relacionados con la persona del cliente que hayan llegado a conocimiento de un profesional durante el cumplimiento o la iniciación de un mandato. Esto incluye en particular la identidad del cliente y el hecho de su asesoramiento. Por lo tanto, la declaración anónima solo de la estructura fiscal como tal, sin notificación de la identidad del contribuyente, no puede considerarse una violación de la obligación de secreto profesional, por lo que la legislación alemana no prevé ninguna exención de la obligación de información a este respecto. Además, las nuevas disposiciones de la directiva establecen una obligación subsidiaria de información para el propio contribuyente. Como se indica en el considerando cuarto de la directiva, además de las medidas no deseables de elusión fiscal legal, la obligación de información se refiere igualmente a las estructuraciones ilegales de evasión fiscal. En el caso de los mecanismos ilegales, el deber subsidiario de información significa que el contribuyente está obligado a hacer una autoincriminación. Esto constituye una violación del derecho fundamental al respecto de los derechos de defensa garantizados en el artículo 48 de la Carta, que también incluye el principio nemo tenetur, es decir, el ciudadano no puede estar obligado a proporcionar información a los organismos estatales con los que consideraría una conducta irregular o punible. Como se ha demostrado, la obligación de información invade gravemente los derechos fundamentales de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El objetivo de recurrir gratuitamente a asesores o incluso a los propios contribuyentes para colmar lagunas en la legislación fiscal no puede constituir en sí mismo un objetivo legítimo que pueda justificar la injerencia en los derechos fundamentales. Además, no existe la necesidad de divulgar la información habida cuenta de las opciones de actuación alternativas de los Estados miembros. Medidas alternativas serían sobre todo la contratación de personal propio adicional o mejor calificado o el remunerado uso de asesoramiento externo. El hecho de que los ingresos fiscales totales de las autoridades fiscales en los años pasados ya hayan alcanzado un nivel récord en Alemania, incluso sin un requisito de información, demuestra además que la obligación de información no es necesaria. Además, el objetivo de la obligación de notificación, que consiste en proteger los ingresos fiscales de las distintas autoridades fiscales nacionales, no es un objetivo permitido por la legislación de la Unión Europea, desde el principio porque no está relacionado con el mercado interior de la Unión Europea. Voy ahora a referirme al segundo tema de mi ponencia, eso es el así llamado marco inclusivo de la OCDE y de los G20, pero porque ya estamos un poco en demora, voy a limitarme a unas pocas palabras sobre este asunto. Este marco inclusivo de la OCDE, que los trabajos empezaron en el año 2016, también sirve para combatir BEPS, es decir, por un lado, la transferencia de beneficios de un país con altos impuestos a un país con bajos impuestos y también la erosión de la base fiscal. Este marco inclusivo consiste de dos así llamados pilares, Pillar 1, Pillar 2 en inglés, el primer y el segundo pilar. Y el pilar primero contiene un concepto completamente nuevo de la asignación de derechos de tributación entre los estados individuales con respecto a los beneficios de las empresas multinacionales y sobre todo las empresas de la economía digital, porque pues los derechos de tributación normalmente se asignan en convenios de doble tributación, de doble imposición. Son tratados internacionales bilaterales entre diferentes estados. Y normalmente en cuanto a beneficios empresariales hay la regla que se pueden tributar solo los beneficios que pueden atribuirse a un establecimiento fijo en uno de los estados. Y la economía digital está caracterizada por no tener establecimientos fijos, por eso para este sector de la economía es muy difícil aplicar esos tradicionales convenios de doble imposición. Y sobre todo para la economía digital hay nuevas reglas para la atribución de los derechos tributarios entre los estados afectados en este pilar primero de este marco inclusivo. El pilar segundo tiene como contenido la recomendación de una tributación mínima global de 15% y eran en particular Alemania y Francia como países con impuestos especialmente elevados que han dado especial importancia al establecimiento de este pilar segundo. Por eso un representante del Ministerio Federal de Finanzas alemán, Martin Kreinbaum, presidió el grupo de trabajo de la OCDE responsable del segundo pilar, y la idea de este segundo pilar es introducir un nivel de imposición global mínimo de 15%. Esa es la idea del segundo pilar, pero por falta de tiempo no puedo entrar en los detalles en este asunto. Pues este nivel mínimo de tributación no significa que los estados están obligados de introducir impuestos del menos 15%. Estas reglas de la OCDE y G20 solo son recomendaciones, pero los estados tienen el derecho, si hay
una empresa que tiene relaciones con su territorio y esta empresa no tiene, si se respetan las tributaciones en otros países, una tributación de sus beneficios de al menos 15%, entonces el Estado tiene el derecho de aumentar el impuesto, de hacer una imposición adicional. Eso se entiende por este nivel mínimo de tributación. Voy a terminar mi ponencia con algunas conclusiones. Primero, en cuanto a la obligación de información sobre mecanismos de planificación fiscal transfronterizos. Es totalmente comprensible que a las autoridades fiscales no les gusten las medidas de elusión fiscal. Sin embargo, algunas de las medidas adoptadas por el Estado contra tales acuerdos son menos comprensivas. Una de estas medidas es sin duda la obligación de información sobre mecanismos de planificación fiscal transfronterizos, como introducido por la directiva de la Unión Europea. Esta obligación es incompatible con las libertades fundamentales del TFUE y viola una serie de derechos fundamentales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sobre todo la libertad de profesión. Independientemente de las violaciones del derecho primario de la Unión Europea, el deber de información no parece muy oportuno. La obligación de notificar reforzaría aún más la tendencia que puede observarse de todos modos hacia una legislación tributaria de defensa selectiva, a menudo poco sistemática, con la consecuencia que el derecho tributario degeneraría completamente en un mosaico incoherente. En cuanto a las propuestas de la OCDE G20 en este marco inclusivo con los pilares primero y segundo, debido a la gran complejidad de las normas emergentes del marco inclusivo y a las considerables dificultades de su transposición a la legislación nacional y a los convenios de doble imposición, soy escéptico en cuanto a la posibilidad de aplicar finalmente los pilares primero y segundo. Incluso si esto tuviera éxito, la aplicación de las normas que contienen es tan gravosa que la seguridad jurídica y la eficacia de la recaudación de impuestos se verían gravemente afectados. Considero erróneo el intento de imponer a todos los estados normas uniformes sobre la tributación de la economía digital o incluso una tributación mínima. Eso debería ser la tarea de los convenios bilaterales y no de esta regulación o al menos recomendación uniforme. En esta competencia, dentro de ciertos límites, es incluso deseable que existan normas fiscales diferentes para fomentar la competencia entre los estados por la mejor legislación fiscal. En esta competencia es muy claro que Alemania, con un sistema fiscal demasiado complejo y un nivel impositivo demasiado alto dentro de la OCDE, ocupa uno de los últimos lugares. Eso puede ser una explicación por qué el gobierno alemán está trabajando con especial esfuerzo en la introducción del primer y sobre todo del segundo pilar. Muchas gracias por su atención y con mucho gusto contestaré a preguntas si hay preguntas de su parte. Pues hay preguntas de parte de los participantes, con mucho gusto les contestaré. Quizás el tema del derecho tributario, en particular tributario internacional, es demasiado complicado, es de verdad muy complejo. Y pues otra vez me gustaría subrayar que no estoy muy convencido de este proyecto del marco inclusivo. Las reglas no pude entrar en detalle en este poco tiempo que hay. Son extremadamente complicadas, complejas y no sé quién, incluso si los estados alcanzan en introducir estas reglas en sus derechos nacionales, incluso en este caso me parece muy dudoso si las autoridades fiscales
logran aplicar estas reglas por ser demasiado complicadas. Y pues tradicionalmente los estados concluyen convenios bilaterales sobre la doble imposición. Yo creo que sería recomendable continuar con esta tradición en vez de hacer estas reglas uniformes que nadie no puede aplicar porque son demasiadas complicadas. Bueno, porque ya estamos en... un momento, hay una pregunta en el chat. La pregunta de Luis Méndez es, ¿hasta qué punto es válido hacer uso de la alusión o por lo contrario se presenta un abuso de las formas jurídicas, de la elusión, creo que es la palabra, o por lo contrario se presenta un abuso de, sí, ilusión, de las formas jurídicas? Pues esta diferencia entre una ilusión legal de impuestos y por otro lado un abuso es muy difícil, es muy complejo en el derecho alemán, así como en el derecho tributario internacional. Y pues el derecho alemán contiene una cláusula general contra el abuso fiscal, que es el parágrafo 42 del Código General Tributario, Abgabenordnung, y la diferenciación que se hace allá es, pues, si se trata de una planificación de un mecanismo tributario que es irrazonable y conlleva un beneficio tributario no permitido por la ley, así se formula en la cláusula general. Entonces hay un abuso que no se reconoce por la legislación nacional. Por ejemplo, si se funda en el extranjero una sociedad, pero esta para disfrutar del nivel más bajo de imposición en este estado extranjero, pero esta sociedad no tiene ninguna función económica, pero solo sirve para tener una persona jurídica en la legislación extranjera con un nivel mucho más bajo de tributación. Entonces, el Estado alemán, las autoridades fiscales alemanas, según esta cláusula general contra el abuso, no reconocen la existencia de esta sociedad y entonces sería aplicable la tributación alemana con el nivel bastante alto. Pero eso no se puede decir en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal alemán sobre esta cláusula general es muy casuística, es decir, es necesario mirar cada caso individual para decidir si se trata de un abuso o si se trata de una ilusión legal de impuestos. Si no hay... Profesor sí, Schuba, sí, yo mucho tendría gusto. también una pregunta para usted. Usted habló en el pilar 2 sobre una base de tributación, una tributación mínima del 15%, ¿cierto? ¿Esta Sí. tributación sería en el aspecto transnacional o habría la oportunidad de, digamos, descontarla de otros impuestos que ya estén estipulados? Pues eso aún no es completamente decidido, está todavía en revisión cómo será, pero la idea es de mirar la tributación en todos los estados y hacer más o menos un promedio, y si este promedio no alcanza los 15%, entonces el estado respectivo tiene el derecho de hacer una tributación adicional en cuanto a esta empresa, cuya carga tributaria en el nivel mundial no alcanza al menos este nivel mínimo de 15%. Eso es la idea de esta tributación mínima global. Ok, muchas gracias. Otra pregunta de Justo Alfaro. Sí, yo tengo una pregunta. Primero, muchas gracias por esa presentación del tema, muy interesante, y pues es un tema bastante discutido y a veces complicado entenderlo por los intereses también que están en juego. Sobre el artículo, creo que es el artículo 7, que son los beneficios
empresariales que está en el modelo de convenio de la OECD y también Sí. creo que también es el mismo el que desarrolló la ONU. Sobre ese, quería hacer digamos, un comentario o quiero una pregunta al respecto. Evidentemente ahí se defienden los intereses del país, del estado de la residencia. Y la excepción es si esa empresa tiene o esa sociedad tiene un establecimiento permanente en el país de la fuente, tributará los ingresos de ese establecimiento permanente que haya adquirido en el país de la fuente. Evidentemente está claro que los países, la mayoría son países de la OECD que van a defender obviamente no perder ese poder o ese derecho a recaudar. Y yo conozco también en América Latina otros autores o profesores que también defienden que se debe tributar, es donde evidentemente se crea la riqueza, digamos, porque se utiliza obviamente la infraestructura y todo lo demás, la seguridad y todo lo que eso significa. Evidentemente son dos posiciones, uno se tributa en el país de la fuente, otro en el país de la residencia. Alemania, ¿cuál ha sido la posición histórica que ha asumido Alemania? O si se quiere, Alemania ha tenido una posición, digamos, de que se tribute en la fuente, o simplemente ha sido la posición que está establecida, por ejemplo, en ese artículo 7 del modelo de convenio, o es la posición obviamente, de Alemania. Esa es como mi pregunta, ma. Sí, pues O hay autores o digamos profesores que defienden que esos ingresos o esos beneficios empresariales deberían tributar en el país de la fuente, independiente de si tienen o no un establecimiento permanente. sí, pues la perspectiva alemana es también tributar en el país de la fuente, pero adicionalmente Alemania también quiere tributar en cuanto a sus nacionales, más o menos. Pues en Alemania hay una combinación de dos, también en la legislación tributaria. Primero, una tributación de, en principio, todos los ingresos de personas que tienen su domicilio en Alemania y además los ingresos que tienen su fuente en Alemania. Eso es la perspectiva alemana, pues una perspectiva muy amplia. Y en cuanto a la tributación en el país de la fuente, Alemania, tradicionalmente también, como pues todos los convenios de doble imposición, siguen el principio de un establecimiento permanente, de un establecimiento fijo. Y este concepto ya no es muy actual, no es muy adecuado para la economía digital. Y por eso el Estado alemán, el gobierno alemán trata de incluir en la tributación alemana, a la tributación interna también, estos casos donde no hay un establecimiento fijo en Alemania, pero los beneficios se generan en Alemania, en el territorio alemán. Por ejemplo, en el caso de Amazon, que tiene su sede en Luxemburgo, y en Alemania solo tiene algunos almacenes que, según el concepto tradicional, no son considerados como establecimientos permanentes. Así que en Alemania no hay posibilidad de tributar al menos con el impuesto sobre la renta, de tributar a Amazon. Aunque los beneficios, las ganancias se generan en Alemania, porque hay clientes alemanes. Y eso sería un ejemplo en el que los conceptos tradicionales del derecho tributario internacional no funcionan. Y Alemania quiere también tributar a estas empresas. Y eso es el objetivo del pilar primero del marco inclusivo. Y además hay, en algunos casos, en algunos países hay también un impuesto digital, un impuesto especial
a los beneficios, las ganancias de empresas digitales que no tienen un establecimiento permanente en el país, pero que generan sus ganancias allá. Alemania hasta ahora no aplicó este impuesto digital, pero quizás lo hará si fracasa por fin este pilar primero que está en el proceso de ser pues elaborado de parte de OCDE G20. Entonces, este impuesto digital sería otra opción para tributar a estas empresas, porque de verdad no es justo, también en mi opinión, que se generan las ganancias en el país, pero porque no hay un establecimiento fijo, permanente, según el concepto tradicional, no se puede tributar. Eso a mí también me parece poco justo, no adecuado, pero yo pienso que esas reglas uniformes que ahora trata de imponer la OCDE no es un medio adecuado. Además, se confunde con este concepto de la tributación mínima, que es algo que quieren Francia, Alemania, sobre todo Alemania quiere eso. Y Alemania primero quiso 25%, entonces solo pudieron tener un acuerdo con los otros estados de G7, G20 con 15%. En Alemania lo vendieron al público como éxito. No lo es, porque primero Alemania quiso 25%, no 15%. Pero eso es, en mi opinión, muy dudoso, combinar estas dos cosas, tributación de la economía digital y un nivel mínimo de tributación. Yo creo que esas dos cosas no funcionan porque hay muchos países que no están de acuerdo con eso. Estados Unidos, por ejemplo, donde están ubicados la mayoría de las empresas digitales, ellos no quieren que se tributen sus empresas en otros países. Por eso a mí me parece muy dudoso si todo eso puede funcionar. Vale, muchas gracias. Doctor Stover, le habla Oscar Arista. Sí, por favor. Una pregunta. ¿Está aforado por países la elusión legal o autorizada? ¿A cuánto asciende? El monto total de la elusión fiscal. Sí, pero no tanto la evasión, sino la elusión, porque la elusión legal, por decirlo en los términos propios que usted utiliza, ¿esa elusión legal está cuantificada? No hay cifras confiables, pero hay estimaciones que más o menos con estas medidas de BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, se pierde más o menos 4 a 10% de la recaudación fiscal en el nivel mundial. Eso se estima. Pero pues hay otros países que tienen beneficios de eso, por eso también, pues esa es más la perspectiva alemana o en general de países que tienen un nivel de imposición demasiado alto. Y de su perspectiva se estima que son más o menos 4 a 10% en el nivel mundial que se pierde por estas medidas de elusión fiscal, de medidas de BEPS. Muchas gracias. Una pregunta de Ricardo Quecan. Hola, buenas tardes, profesor Stoba, muchas gracias por la conferencia. Me disculpo por no poder encender mi cámara, pero en el computador en que me encuentro no tengo este dispositivo. Profe, me gustaría hacerle una pregunta y es, ¿cree usted que este intento de regulación uniforme respecto a las tecnologías puede afectar el desarrollo de las mismas en un futuro cercano? O sea, más precisamente porque entre este costo que tienen que asumir ahora los innovadores o las empresas que se encargan de esta actividad, generar algún costo para, no sé, para progresos posteriores. Sí, sí fue clara la pregunta, tal vez.
Sí, creo que sí. Pues yo pienso que con estas reglas de OCDE G20 sobre la tributación de la economía digital y también sobre la tributación mínima, em, eso es algo que impide el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Por qué Alemania está tan enfadada que no puede tributar a Amazon, por ejemplo, o a Facebook o otras empresas? Porque Alemania no tiene esas empresas, eso es la razón. Y si Alemania alcanza a tributar a esas empresas que no son sus propias, entonces no hay ninguna incentiva para Alemania de también tener estas empresas con mucho futuro. Alemania tiene la economía tradicional, que tiene establecimientos permanentes, fijos en Alemania, que se pueden tributar allá, pero no tiene empresas grandes y eso también vale para otros países de la Unión Europea. No tienen esas empresas modernas de Internet. Pues, y en mi opinión, es también una pregunta de envidia que tratan de imponer empresas que no son las suyas, que no pueden desarrollar porque son un poco atrasados en este área, con esas medidas de tributación de impuesto digital o con este pilar primero, con un nivel mínimo de tributación. Y eso es algo que nos da una motivación a empresas alemanas de también, o a los estados, de también fomentar esta clase de empresas, esta clase de economía. Por eso, en este sentido, me parece bastante detrimental lo que se hace. La mejor opción sería, en mi opinión, dar también, quizás en ciertas medidas, ayuda estatal para empresas de desarrollar, empresas europeas de desarrollar también estas clases de economía digital. Y una última pregunta en el chat de Lina Bonilla. La pregunta siguiente. Con relación al contexto y tomando en consideración que Colombia desde hace un par de años hace parte del grupo cerrado de la OCDE y está instaurando procesos tributarios cada vez más robustos desde la experiencia alemana, ¿a qué nivel considera que deben ligar los sistemas tributarios en Colombia para que no desincentiven la creación de empresas y generación de riqueza, que a su vez motive la legalidad de los negocios y el doing business? Una muy buena pregunta. Yo creo que Alemania en este sentido es un mal ejemplo, por un mal modelo. Porque en Alemania tenemos un nivel de impuestos muy altos y muchos empresarios se quejan que no saben por qué trabajan tanto, pues los alemanes lo hacen automáticamente. Incluso si el Estado les quita una gran parte de los ingresos en forma de impuestos. Y esa es una pregunta que muchos empresarios alemanes ponen, ¿por qué trabajo tanto si el Estado si hacemos una suma de todos los impuestos que hay, impuesto a la renta, impuesto de comercio, entonces impuesto al valor agregado, pueden ser 60-70% en total de los ingresos que quita el Estado alemán a los empresarios. Y es muy claro que eso no da mucha motivación a fundar nuevas empresas, al menos no nuevas empresas personales. Es un poco diferente con las empresas que tienen la forma jurídica de una sociedad de capital, porque en este caso el nivel de tributación es más bajo, es algo como 30%. Pero si una persona funda una empresa de persona, entonces el nivel de tributación puede ser 60-70% si se hace una suma de todos los impuestos que se deben pagar. Y eso es demasiado alto y eso es un problema que en Alemania no hay suficiente gente que funda empresas. Eso es un cierto problema. Y por eso, en el caso colombiano, a mí me parece recomendable, pues teniendo en cuenta la experiencia en Alemania, de no ser demasiado exigente con el nivel de impuestos, de no tributar a las empresas demasiado. Eso me parece una muy buena recomendación, porque eso no es algo que activa la economía, que da motivación a fundar empresas, pero todo lo contrario. Eso es la experiencia alemana. Alemania tiene grandes empresas que todavía funcionan muy bien, pero para fundar una nueva empresa que al principio será personal, que será
pequeña, para estas empresas el sistema tributario alemán es muy, muy malo. Bueno, entonces ya estamos un poco en demora, por eso muchísimas gracias por estas preguntas muy interesantes y entonces vamos a continuar con la ponencia de